Saludo uno por uno. Andrés Fidanza, buenas tardes, ¿cómo va? Excelente, Luis. Buenas tardes para ustedes, para Fernando también. Bueno, y está también Gustavo Noriega con nosotros. Fernando González, buenas tardes, ¿cómo va? Muy buenas tardes, Luis, Gustavo, Bueno, Andrés, todos, un abrazo grande. Ahí mm, estamos, sí, con un toque al rastro. Sabina, remera comprada en el rastro también muy hace bien, un muy par de bien, meses. muy bien. Para Muy, combatir el verano que está muy madrileño, Luis, caliente, porque ¿no? está Está muy caliente. durísimo, Y durísimo. allá en Miami cómo está el tiempo? Durísimo como siempre, pero un poco más duro tal vez. En los últimos años vía calentamiento global está más complicado. Pero acá siempre es duro. Yo no esperaba esto. Cuando vine No es espera cuando No me vino. insoportable. avisaron. Bueno, No me avisaron. La humedad de Miami es una cosa infernal, pero bueno, son 2 o 3 meses y después ya más o menos se lleva y lo bueno que tiene es que no tenés invierno. Acá en esta ciudad no hay Claro. invierno real, no hay, bueno, nunca. están pasando muchas cosas en el mundo. Cerquita de donde está Fernando en Madrid están los Juegos Olímpicos que están en este momento inaugurándose. En Estados Unidos, quizá lo más importante, además de la captura del hijo del Chapo Guzmán y del otro narcotraficante que se llama Mayo Zambona, ¿no? Un socio importante del Chapo Guzmán. Está sucediendo que ya me parece que Kamala Harris me parece que ya es casi la candidata, pero yo arrancaría por una pregunta en general, poquito grande, pero que la podemos poner en tierra y en el día de hoy, y es la pregunta de si el mundo o la parte del mundo que estamos analizando nosotros, y para los oyentes y televidentes y la audiencia de habla hispana es muy interesante esto, ¿se está corriendo a la derecha? No. Acá en Argentina es evidente que se está corriendo a la derecha. Eh, en los Estados Unidos, ¿se podría correr a la derecha a partir de las elecciones de noviembre, Andrés? Sí, definitivamente sí. Yo diría que es una elección todavía abierta, pero la foto hoy es que vuelve Trump al poder. Y un poco respondiendo tu pregunta respecto a si hay una música más general, más allá de Estados Unidos, es evidente que sí, que hay un clima, lo tenés a Milei en Buenos Aires, en la Argentina, lo tenés a Bukele en El Salvador, y no solamente como fenómenos aislados, ¿no? Sino que hay una interrelación vía ellos mismos, hay una diplomacia presidencial de ellos mismos, yendo a actos y demás, y después vía redes sociales y todo lo que nosotros conocemos. Al mismo tiempo, yo diría que no hay un giro a la derecha unificado, homogéneo, porque al mismo tiempo lo tenés a Lula en Brasil, tenés a Petro, tenés una izquierda de nuevo tipo en Chile, y después tenés la situación de Venezuela, que si querés después nos metemos, en donde yo no diría que una derrota del madurismo sería un giro a la derecha, digamos. En todo caso, si gana Edmundo González y María Corina Machado, no es porque Machado reivindique a Margaret Mm, Thatcher, sino porque mm, la gente está harta del chavismo, mm. digamos. Me parece que es algo post-ideológico, si Ujú. querés. Y Fer González, en el caso de España, hay una paradoja, ¿no? Pedro Sánchez parece estar pasando por el final, por una especie de terminación del ciclo político de él y del PSOE, y por otra parte la economía está creciendo, o al revés, no sé. Sí, 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 no, ese es el escenario. Es decir, Pedro Sánchez, que lleva 5 años en el poder, que es el Partido Socialista, que es la izquierda, con aliados de ultraizquierda, como son los partidos Podemos, Sumar, como son los catalanes independentistas, como son los vascos pro ETA, para decirlo de alguna manera. Es un gobierno claramente de izquierda, pero la economía está funcionando bien. Hoy se conoció el desempleo en España, y es el más bajo de los últimos años, 11,27. Hay que aclarar una cosa, ¿no? Que el desempleo de la Argentina, que está en el 8%, incluye Los planes a los planes sociales. sociales. Si no, sería más Mm. alto, digamos. El de España es real, pero para España es un desempleo bajo. El crecimiento está bien, la inflación está en el 3% anual, o sea que las cifras de la economía son buenas. Eso le ayuda a mantenerse en el poder a Pedro Sánchez, y además que es un equilibrista importantísimo en el ejercicio del poder,
eso le ha servido para armar coaliciones parlamentarias, aunque ha perdido las elecciones presidenciales el año pasado, pero el que armó el gobierno fue Pedro Sánchez. Te digo, Luis, en crisis políticas, el martes declara Pedro Sánchez, va un juez de tomarle declaración al Palacio de la Moncloa, a la Casa de Gobierno, como si fueran a la Casa Rosada a tomarle declaración a Milei, va por la causa de la esposa de Begoña Gómez, que está investigada por corrupción, por tráfico de influencias, cada vez más complicada, y le van a tomar declaración por primera vez como testigo a Pedro Sánchez. Pidió declarar por escrito y hace un rato el juez le dijo no, yo voy a ir y te voy a tomar declaración en el Palacio de la Moncloa, con lo cual su situación política es bien complicada, con el poder y con una economía que dentro de lo que es el mundo está bastante bien la economía española en términos de crecimiento, de inflación y de empleo según los números que se conocieron hoy. Fernando, ahí sí. me meto, Sí, perdón, claro. Gus, pero digo, más allá de giro a la derecha, lo que está diciendo Fernando y lo que estamos viendo también en Estados Unidos es la dificultad de ser oficialismo, ¿no? Claro. Digo, a cualquier oficialismo le Sí. cuesta retener el poder. Tenemos un mandato demócrata y serias posibilidades de que se les escurra el poder, pese a cierta estabilidad macroeconómica, porque la inflación está bastante dominada, porque la economía está creciendo aquí también, pese a los pronósticos de recesión, porque hay un buen nivel de empleo. Hay muchas dificultades para los oficialismos en términos generales. También le había pasado a Trump, ¿no? Después de ganar su primer mandato, no pudo reelegir. Nosotros estábamos acostumbrados a gobiernos que una vez que De 8 llegaban años, al poder, claro. y sí, tenían los resortes para quedarse mínimo 2 mandatos, en los países que había 2 mandatos. Fernando, quería retomar lo que planteaba Andrés hace un ratito sobre Venezuela y que nos cuentes cómo es la relación del gobierno de Pedro Sánchez con el chavismo, con el caso de Maduro. No sé si estuvieron escuchando algunas declaraciones de Lula diciendo que, como soltándole la mano un poquito a Maduro, diciendo si perdés te vas. ¿Hubo alguna reacción parecida por parte del gobierno de Pedro Sánchez? Mira, acá lo que pasa, Gustavo, es que el gobierno de Pedro Sánchez toma distancia de Venezuela. Tiene un chavista, el chavista oficial del gobierno es José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de España, socialista, Claro. está en Venezuela. Los aliados de ultraizquierda, Podemos sobre todo, el fundador de Podemos, que se llama Juan Carlos Monedero, apareció ayer, fue viral un video en TikTok donde bailaba en el acto, en el mitin de cierre, en uno de los actos de cierre del chavismo en las afueras de Caracas, en la ciudad de Valencia. Bueno, tiene relación, pero la posibilidad de una derrota por parte del chavismo ha hecho que Pedro Sánchez, que como decía es un gran equilibrista, ha empezado a tomar distancia hace algunos meses y va tratando de despegarse un poco por temor a que suceda eso. Luis, Gustavo, Andrés, España es un país muy importante para Venezuela, es el país con más venezolanos de Europa, tiene medio millón de venezolanos, y lo que ha hecho el chavismo acá muy fuerte, ayudado por el gobierno, es tratar de evitar el voto extranjero, o sea, el voto venezolano en España. Solo van a poder votar 25.000 venezolanos, 9.000 en Madrid, 9.000 en Barcelona, y después hay 3 lugares más, Vigo, Tenerife y Valencia, donde se vota. Ha hecho un trabajo, no les dan los pasaportes, los hacen hacer colas al sol. Recién el centro de votación, que va a ser en un barrio de Madrid aquí, lo dieron a conocer hace 2 días, cuando faltan 4 para la elección del domingo. O sea, todo lo que han podido hacer de obstáculo en el voto español en Venezuela lo han hecho. ¿Por qué? Porque los venezolanos que viven aquí votarían en masa contra el chavismo. Bueno, el resultado es ese: solo 25.000 venezolanos del medio millón que vive en España van a poder votar el domingo en las elecciones. 2 preguntas rápidas antes de despedirlos. La primera, desde allá, ¿se ve a la oposición de Venezuela ganando y a Maduro aceptando eso o no? Andrés.
Bueno, es el gran interrogante. Digo, las encuestas son muy contundentes. Acá tenés una enorme comunidad de venezolanos también y obviamente desde la Casa Blanca se está siguiendo con muchísimo detalle por la cuestión migratoria. Digo, son miles de venezolanos que están tratando de entrar aquí y no solo por avión, sino arriesgando la vida, cruzando el Darién, entrando como ilegales. Hubo una reunión que pasó un poquito por abajo del radar, que fue la de Celso Amorín, el histórico asesor de Lula en temas internacionales, con Jake Sullivan, que es el asesor de Biden en temas de seguridad nacional y figura clave también en la política exterior. Entonces tenés un juego de pinzas ahí. Veremos cómo reacciona Brasil rápidamente ante el resultado electoral. Hay como una jugada para que, si el resultado es claro, Itamaraty, digo, la política exterior de Brasil, reconozca rápidamente el resultado para evitar alguna trapisonda o algún tipo de fraude por parte del chavismo. Acabo de hablar con la representante de María Corina Machado aquí, María Teresa Morín, digo que activa mucho. De hecho, el domingo van a esperar el resultado electoral acá en Miami, se van a reunir miles de venezolanos. Me decía, las encuestas son claras, tenemos 30 puntos de ventaja, digamos, tendrían que hacer o un fraude a una escala escandalosa, sin precedentes, o resignarse y negociar algo. Guaidó, que también está en Miami, digo, saben ustedes, también lo conocen a Guaidó, ya está hablando de una especie de amnistía hacia Maduro, como preparando el terreno para una salida del poder negociada, como diciendo, andate y te cubrimos las espaldas, después Dios dirá, ¿no? Porque esos acuerdos están hoy, cuando cambia la ecuación y la dinámica de poder, Dios dirá si eso se respeta, pero como ofreciéndole alguna garantía para que abandone el poder, porque las encuestas no le dan de ninguna manera. ¿Y en Europa? Sí, lo mismo. Digamos, la gran duda es si se va a aceptar el chavismo. Yo creo que va a haber un porcentaje de fraude. Hay que ver si el fraude alcanza para poder evitar la derrota del chavismo. Pero si la derrota se produce, es clave el papel de Lula y del gobierno de Estados Unidos. En España lo que se habla, y hay dirigentes trabajando en eso, Alberto Núñez Feijóo desde el Partido Popular, hay una delegación del Partido Popular en Caracas supervisando los comicios, decíamos que estaba Rodríguez Zapatero, hay trabajando en España gente para un acuerdo posterior y una suerte de amnistía para que se puedan ir yendo algunos de los jerarcas del chavismo, porque es la manera de poder garantizar que la oposición vuelva al poder en Venezuela. De eso se habla en España en estas últimas horas muchísimo. Si tuvieran que resumir a esta hora, desde el lugar donde están, en pocas palabras, ¿cómo se ve a Javier Milei allí? ¿Qué dirían? Bueno, sí, aquí en Miami, digo, es el ídolo de los emigrados de los países escapados políticamente de los regímenes de izquierda autoritarios, sin ninguna duda. Desde la Casa Blanca todavía lo ven un poquito de reojo y lo tienen bajo la lupa y se preguntan sobre la viabilidad de todas las reformas que está aplicando, pero sabe Luis que estamos en una transición. Entonces estamos hablando de un gobierno demócrata ahora, pero dentro de 6 meses podría cambiar la situación muy claramente y de hecho es lo más probable hoy día, ¿no? Si bien te decía, hay una elección abierta. Pero de las dos figuras regionales que llaman la atención, una es Milei y la otra es Bukele. Fer. Sí, en España, aparte de estar dividida en 50% izquierda, 50% derecha, ¿viste? Se desequilibra en cada elección. Obviamente que para la izquierda es la bestia negra, Javier Milei, y lo que no quieren, es decir, un presidente de derecha exitoso y ganando las elecciones, que es el fantasma que suceda en España, y obviamente para la derecha moderada, la ultraderecha, para todo el electorado y sobre todo para muchos latinos que viven en España, es la figura que resaltan, que rescatan. Hay quienes hablan incluso en España de España necesita un Milei por un dirigente de derecha que pueda ganarle a la izquierda de Pedro Sánchez, así que no pasa desapercibido.
ni para quienes no lo quieren, ni para quienes lo idolatran. No pasa desapercibido nunca Javier Milei en ninguna conversación, en ningún restaurante, en ninguna cafetería de España, Luis, Gustavo. Muy bien, para que no crean que son unos robots de inteligencia artificial ustedes dos. Hoy es el Día del Abuelo en la República Argentina. Un recuerdo de sus abuelos, no sé si viven o no, los dos son argentinos, de más está decirlo, ¿no? Andrés Fidanza y Fernando. Sí, mis dos queridos abuelos, uno, Leonardo, murió el año pasado, tenía 101 años. Pudimos festejar su cumpleaños número 100, recitó un poema, fue un momento muy emotivo y estuvo vital y jugando al golf hasta los 90 y bien avanzados, hasta los 95 años jugó al golf y al billar. Bueno, un gran recuerdo de él y de mi otro abuelo también, Ulises Rolando Alfredo, que eran amigos entre ellos y de hecho jugaban al billar y me acuerdo que ellos trataban como de impresionarme a mí mismo, decían, mirá este tiro, decía Ulises y después Leonardo, los abuelos queriendo impactar al nieto. Mirá qué lindo. Sí. Yo obviamente no tengo a mis abuelos vivos, tenía dos abuelos argentinos por parte de madre y dos abuelos españoles, andaluces por parte de padre, muy presentes, los he tenido toda la vida y viviendo en esta etapa. Estuvo hace unos meses aquí mi hermana Silvia, con la que fuimos al pueblo donde vivieron mis abuelos, ¿no? Donde nacieron, donde estuvieron, en un lugar cerca de Almería, en un pueblito de Andalucía, perdido en la sierra. Fue muy emocionante y está presente, o sea, mis abuelos están muy presentes por la cultura española. Cuando escuchás el flamenco, y yo los recuerdo escuchando cantar en la mesa de Navidad a mis abuelos, cantar mucho la música flamenca, así que estar en España es estar con mis abuelos muy presentes todo el tiempo, Luis. Bueno, muy lindo. No eran robots, eran dos seres humanos. Eran dos seres humanos que piensan, que sienten. Gracias a ambos. Yo no estoy seguro. Un ratito. Bueno, linda experiencia, que se repita, ¿eh? Dale. Abrazo enorme. Ahí está. Estamos hablando terminamos de hablar con Andrés Fidanza, director del Observador en los Estados Unidos, Fernando González, director del Observador en España, Gustavo Noriega, acá presente, y nosotros desde el Observador 107.9.